Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos puesto como título del mensaje en el día de hoy, el ejemplo del rey David en su casa. Vamos a leer en el Salmo 101, comenzando en el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Este salmo fue leído en las coronaciones de los reyes y también por varios siglos en las coronaciones de los monarcas. En el versículo 1 comienza diciendo misericordia y juicio. También puede ser misericordia y justicia. El salmista entendía y sabía que éstas estaban en el Señor. Estas dos columnas serán el fundamento en el reino milenial cuando el Mesías se sentará en el trono de David. Es algo profético, pero también es la experiencia de David en aquel día. Estas dos características, misericordia y justicia, David deseaba reproducir en su vida y en su reino. En este pasaje vemos que el rey David tenía el mismo enfoque, tanto para su casa como para su reino. Es decir, el mismo enfoque para su vida privada como para su vida pública. Y estando nosotros hoy en esta cuarentena en casa, podemos decir que deberíamos tener este mismo enfoque, un enfoque similar para nuestra vida privada como para nuestra vida pública. Hoy vamos a ver aquí en esta porción de la palabra de Dios las tres prioridades en la vida del rey David estando en su casa. Vamos a citarlas. La primera prioridad, cultivar su carácter. Otra vez, cultivar su carácter. La segunda prioridad, cuidar su conducta. Y la tercera prioridad, cumplir su compromiso. Miremos el versículo 2 nuevamente. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El objetivo del rey David fue exactamente esto que está en el comienzo del versículo 2, estar en el camino de la perfección. En el versículo 2 aparece este camino y vuelve a ser citado en el versículo 7. Aquí en el versículo 2, él quería personalmente, individualmente, entender el camino de la perfección. Y en el versículo 7, él esperaba que sus colaboradores debían andar en el camino de la perfección. El camino de la perfección es también llamado el camino de la integridad. Vamos a tratar de definir un poquito este camino de la perfección. ¿Qué es? Es comportarse sabia e íntegramente. El camino de la perfección es caminar cerca del Señor y en fiel obediencia. En el camino de la integridad no se deben encontrar motivos para reprochar la vida privada y la vida pública. En el servicio a Dios hay que cuidar de no enfatizar tanto los dones y los talentos por encima del carácter, porque esto cambia completamente nuestras prioridades. En la palabra de Dios vemos que es más importante y prioritario el ser antes que el hacer. En otras palabras, el ser antecede al hacer. En el ministerio en el día de hoy hay una mala tendencia de exaltar más
el carisma de un siervo que el carácter de un siervo. David dijo, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la segunda prioridad es cuidar su conducta y está marcada desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Son cosas que él no se iba a permitir, ni iba a permitir, y hay cosas que él iba a desear y esperar de su círculo íntimo, de sus colaboradores, de sus siervos en casa como en el reinado. Miremos el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Paremos un minuto. Estando en casa, ¿cómo nos comportamos con nuestros ojos? ¿Cómo nos comportamos frente a la televisión? ¿Cómo nos comportamos frente al Internet? Estamos mucho tiempo en las pantallas y hay peligros de caer con los ojos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Y termina el versículo 3, ninguno de ellos se acercará a mí. Versículo 4, corazón perverso se apartará de mí. No lo permito. No conoceré al malvado. No voy a permitir estar ni convivir con algo malo. Versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. El que habla por detrás o murmura, no lo voy a permitir, ni en mi vida ni en los que están conmigo. No, dice el versículo 5 al final, no sufriré de ojos altos y de corazón vanidoso. Pero miren el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Él quería esta característica de sus colaboradores en el reinado, con ese distintivo. Y agrega en el versículo 6, el que ande en el camino de la perfección, de la integridad, este me servirá. Versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No quiere el engaño dentro de su casa, no quiere la hipocresía. Y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Las características de una conducta que muestra esta prioridad de cuidarla para ser agradable y acepto al Señor en el camino de la perfección. Por último, la tercera prioridad. Repetimos, la primera, cultivar su carácter. La segunda, cuidar su conducta. La tercera, cumplir su compromiso frente a Dios, en sus propósitos y deseos. El versículo 8 nos muestra de una batalla que él iba a librar o un desafío de lo que él pensaba que debería ser esa ciudad. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Por qué él dice esto? No es que va a matar a todos los perversos y los impíos que estaban en la ciudad, pero él no quería que convivan en la ciudad. Él quería una ciudad santa. ¿Por qué? Porque su propósito y compromiso era lograr que el arca de Jehová tenga un lugar, que Dios tenga un lugar para ser adorado. Y él no podía traer esta santa presencia de Dios a la ciudad si la ciudad no estaba limpia y en santidad y no contaminada por la maldad. Miremos un instante en el Salmo 132 y el versículo 5, porque ahí vamos a entender bien esta tercera prioridad de David, cumplir su compromiso. Y dice, ¿hasta qué? Versículo 5 del Salmo 132. ¿Hasta qué? Muy importante este detalle.
hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En el versículo 2 vemos que él había hecho un compromiso de este Salmo 132, de cómo juró a Jehová David y prometió al fuerte de Jacob. Y él dice: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Me voy a quedar despierto hasta que logre el objetivo, hasta que cumpla mi compromiso de la promesa que he dado a Dios. Y esto es una gran lección para nosotros en el día de hoy en nuestras casas. No nos estamos reuniendo en la iglesia, en la congregación. Pero la palabra de Dios dice que son irrevocables los dones y el llamamiento. No puede cambiar nuestro compromiso del servicio a Dios. No puede cambiar nuestro compromiso de extender el Evangelio. No puede cambiar nuestro compromiso de edificar la iglesia de Dios con nuestros dones. En nuestras casas tenemos que asumir y cumplir con este compromiso. Las prioridades del rey David en su casa nos dejan 3 lecciones. Pero antes de dar esta aplicación final de las 3 lecciones, permítanme recordar y mencionar algo de la vida de David. ¿Qué le pasó a David? Tuvo muy buenas intenciones, pero en un momento de su vida tomó malas decisiones. Adulteró, cometió homicidio. Y él se quiebra y se arrepiente y confiesa en el Salmo 51 su arrepentimiento y su plegaria de pedir una purificación y una restauración en su carácter y su conducta. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero un carácter santo, quiero una conducta santa. He pervertido mi corazón. Crea en mí, oh Dios, versículo 10, un corazón limpio y renueva, restáurame un espíritu recto dentro de mí. Él quería mantenerse con esas prioridades y compromisos. ¿Cuáles son estas 3 lecciones con sus desafíos finales? En primer lugar, la vida cristiana no es el resultado de nuestras intenciones, sino de nuestras decisiones. Nos dicen los gobernantes, quédate en tu casa. Y Dios espera y quiere y desea que cultives tu carácter. Quédate en tu casa. En segundo lugar, una lección. En la vida cristiana, lo más importante no es empezar bien, sino terminar bien. Y David terminó bien, porque en Hechos capítulo 13 dice claramente que fue, el testimonio de Dios dice claramente, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Trató correctamente sus pecados, terminó bien. Quédate en tu casa. Tienes que cuidar de tu conducta. Y por último, el servicio a Dios es una responsabilidad individual frente al tribunal de Cristo. ¿Lo has entendido? Recuerda, cada uno va a dar cuenta al Señor de lo que ha hecho en este cuerpo. Por último, quédate en tu casa. Tienes que cumplir tu compromiso. Que el Señor bendiga su palabra y podemos terminar orando con el salmista. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, mis inquietudes. ¿Por qué no oramos y le pedimos, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.